Buenos días, hermanos. De verdad, hoy en día engordo, un poco difícil para cerrar un montón. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos hayan estado bien, de salud. Vamos a saludarnos unos a otros. Bienvenido. También los hermanos que están en las casas. Hoy también, por medio de la palabra de Dios, recibamos la lección, el consuelo y la fuerza. Oremos juntos para iniciar. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, que merece recibir toda gloria y alabanza. Tú nos creaste y nos has dado la vida. Encima, te agradecemos por tu inmensa gracia de salvarnos a nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo por nosotros. Fue azotado y sufrió el horrible dolor de la cruz, y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados. Debido a que somos salvos no por nuestra obra, sino por la fe en la obra perfecta del Señor Jesús, y porque el Dios poderoso protege a sus hijos para siempre, tenemos la confianza de que nuestra salvación es segura y no se pierde. También le damos gracias al Espíritu Santo, porque siempre mora en nosotros sin abandonarnos nunca, y nos enseña y guía. Por favor, renueva nuestros corazones y ayúdanos a vivir más dignamente de tu gracia. Señor, te agradecemos porque hoy también nos permites la vida, salud, alimento y esta condición para poder oír tu palabra. También te pedimos tu ayuda para que nuestra vida cristiana sea más madura. Queremos glorificar tu nombre por medio de nuestras buenas obras. Señor poderoso, por favor, te rogamos que recuperes a los que están delicados, que confortes nuestros corazones cansados y que guardes la salud y paz de todos los hermanos. Oramos, Padre, también por nuestras iglesias de Arequipa, Cusco, Chimbote y Trujillo, y por los hermanos de Ica y Huancayo, que todos ellos crezcan bien en la fe, la esperanza y el amor. Encomendamos este culto al Señor. Por favor, guía mis labios y pensamientos y haznos recibir bien tu palabra que quieres compartir a cada uno de nosotros. Encomendando este culto a la mano poderosa de Dios, hemos orado en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El título de la prédica hace 2 semanas ¿pueden recordar? Buenos ejemplos de la fe, ¿no? Y vimos
a los colaboradores del apóstol Pablo nombrado en Colosenses capítulo 4, ¿verdad? A pesar de que ellos no son muy conocidos, tampoco parecen haber hecho grandes obras. Realmente fueron obreros preciosos y leales a su deber y son un buen ejemplo para nosotros. Ya aprendimos acerca de 3 de ellos, Tíquico, Onésimo y Aristarco. En primer lugar, Tíquico fue tan lejos a Éfeso para entregar la carta que el apóstol Pablo escribió en la prisión de Roma. Y después de haber regresado a Roma, partió nuevamente para transmitir otra carta a Colosas, que quedaba aún más lejos. ¿Sabe? La distancia de Roma a Colosas es de más de 2,000 kilómetros. Y era muy difícil y peligroso viajar esta ruta antiguamente, ¿no? En esos tiempos. Cierto que es una gran maravilla que Pablo escribió las cartas por la inspiración del Espíritu Santo. Y también es una gran obra el hecho de que Tíquico arriesgó su vida para entregarlas a las iglesias lejanas. Además, no solo transmitió las cartas, sino que también Tíquico consoló a los hermanos de esas ciudades con la palabra de Dios. Para esto, obviamente, debería haber tenido conocimiento de la palabra, lo cual había aprendido antes, mientras participaba en el viaje misionero con Pablo. En segundo lugar, Onésimo, él antes solo era un esclavo, pero robó un objeto de valor de su amo y huyó muy lejos hasta Roma. Mas fue capturado y encarcelado. Pero afortunadamente se encontró al apóstol Pablo en esa prisión. Escuchó el Evangelio y recibió la salvación. Y finalmente llegó a ser un obrero útil para Pablo y el Evangelio. Pablo hizo que Onésimo acompañara a Tíquico en el camino a Colosas y también le envió con una carta a Filemón, su amo, pidiéndole que perdonara a Onésimo. Pensemos bien, la razón por la que esa carta personal llegó a ser un libro de la Biblia es porque conlleva la imagen de Jesucristo como el mediador entre el Dios Santo y los pecadores. ¿Sí? De la misma figura de que Pablo le pidió a Filemón que recibiera a Onésimo como a sí mismo, ¿ok? Igual, en Cristo, nosotros seremos recibidos por Dios como Jesús. ¿Okay? En tercer lugar, Colosenses capítulo 4, versículo 10, vimos a Aristarco. Él acompañó al apóstol Pablo donde quiera que iba a predicar. Y a pesar de haber sufrido tanto en Éfeso y Jerusalén, nunca se separó de Pablo. Nunca. Aristarco, verdaderamente un fiel colaborador y consolador para Pablo. Así, vimos el ejemplo de la fe de estas 3 personas hace 2 semanas
Y hoy vamos a estudiar acerca de otros tres hombres. Uno de ellos es Marcos, a quien también se nombra en Colosenses capítulo 4. El otro es Demas, quien no es un ejemplo de fe, sino un ejemplo de cómo no debemos ser. ¿Okay? Y por último, Lucas, que era un médico. ¿Okay? El título de la palabra de hoy es aquel que tiene un buen final. En segunda de Timoteo capítulo 4 y Filemón capítulo 1, los nombres de estas tres personas aparecen juntos. ¿En qué libro? Segunda de Timoteo capítulo 4 y Filemón capítulo 1. Ambas fueron escritas por el apóstol Pablo en la prisión de Roma, pero Segunda de Timoteo es la última epístola de su vida, ¿no? Eso significa que Segunda de Timoteo fue escrita después de la carta a Filemón. Es decir, la condición de estas tres personas registrada en esa carta, Segunda de Timoteo, era su estado postrero. ¿Okay? Y quizás el más importante. El día de hoy queremos ver cómo fueron sus finales. ¿Okay? Finales. Miren bien. Supongamos que ustedes tienen una tienda o negocio. Entonces, ¿qué resultado querrán obtener? Lo mejor sería que pudiera bien desde el principio siempre, ¿no? Sin embargo, en realidad es muy difícil que sea así, ¿no? Por el contrario, si el negocio no va bien constantemente desde el inicio hasta el fin, sería lo peor. Además, puede ser que al comienzo obtuvieron buenas ganancias, pero luego caen continuamente, mientras que, aunque el comienzo fue pequeño y humilde, poco a poco mejora y crece. Respóndame, por favor. Entre las opciones 1, 2, 3 y 4, ¿cómo esperan que sean sus negocios? O 1, ¿verdad? O 1. Para los estudiantes, ¿qué notas les gustaría tener? 1 o 4, ¿ok? ¿Cómo quieren que sean sus hijos? Absolutamente no 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería ser nuestra fe? De hecho, queremos hacer bien desde el inicio hasta el fin. Muy bueno, pero hay muy pocas personas que realmente lo hacen. Al inicio de mi vida cristiana, yo honestamente no parecía para nada un cristiano, ¿es cierto? Y en el camino casi de la iglesia. Es verdad. A pesar de que, por favor, no tuviéramos muy buena fe, de la cual podemos gloriarnos tanto, todos deseamos crecer y ser mejores personas con el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo menos espero que no nos convirtamos en aquellos que empezaron bien, pero terminan mal, como número 3, ¿no?
Y pese a que en el tiempo, en el proceso, se haya tambaleado nuestra fe por un momento y haya caído nuestra vida cristiana, deseo que se recuperen nuevamente y todos nosotros seamos usados preciosamente por Dios, aunque sea en los últimos días antes de encontrarnos con el Señor. Las tres personas que queremos ver hoy son Lucas, Marcos y Demas. Filemón capítulo 1, versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Quiénes son? Mis colaboradores. Miren bien. Los tres, todos, fueron nombrados como colaboradores del gran apóstol. Pero lo más importante es su inicio o final. Final. Lucas estuvo al lado de Pablo con el Evangelio de principio a fin. Demas, al inicio era un colaborador del apóstol Pablo y del Evangelio, no obstante, al final se fue al mundo. Y Marcos, aunque era débil en el camino, se recuperó y fue usado valiosamente. Primero, veamos quién. Veamos a Demas. Claramente, él también era un colaborador de Pablo y un hermano fiel que trabajó para el Evangelio. La epístola a Filemón fue escrita alrededor del 62 después de Cristo y segunda de Timoteo 64 años después de Cristo. Es decir, que la aparición de Demas en segunda de Timoteo fue su condición posterior. ¿Cómo habría cambiado él? Busquemos segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Leamos juntos. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. 62, 64, ¿cuántos años de diferencia? 2 años nada más. Durante esos 2 años, algo realmente lamentable le sucedió a Demas. Y eso es que dejó a Pablo y se fue a Tesalónica. Fue semejante a Lot, que dejó a su tío Abraham para vivir en la tierra de Sodoma para conseguir buenos pastos, a pesar de que sabía que esa tierra estaba llena de pecado. Demas, como colaborador de Pablo, debe haber sufrido muchas aflicciones por el Evangelio y debe haber trabajado duro. ¿Por qué no? Sí, ¿no? Por tanto, si hubiera aguantado un poco más, habría podido brillar como las estrellas en el cielo y habría pasado en una gloria espléndida. Pero, lamentablemente, ¿qué estará escrito en el libro de memoria que está delante de Dios? ¿Qué cree? Creo que primero, comienza cuando recibió la salvación y seguido por todos sus esfuerzos y sacrificios para la iglesia también. Es cierto, pero
en la última línea, dice, pero Demas, amando este mundo, dejó a Pablo y se fue a Tesalónica. ¿Okay? En la última línea. Esta vergüenza que no podrá borrar por más que quiera, está escrito ya en el libro de memoria. Pensemos bien. Está escrita, segunda de Timoteo, discurre hace 2000 años. ¿Me debo entender? Mire, en el mundo de entonces, ¿cuántas cosas podría haber amado tanto? De hace 2000 años. ¿No? ¿Internet? ¿YouTube? Nada, ¿no? En cambio, ¿cómo es nuestra generación? De verdad, ahora es una época muy complicada para mantener bien nuestra fe. Amando este mundo, indudablemente, más que nunca, ahora estamos viviendo en un mundo en el que hay más cosas agradables, lascivas y atractivas que el mundo de hace 2000 años, cuando vivió Demas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, leamos juntos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 17, también leamos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que la razón por la que Demas dejó a Pablo y se desvió del camino de la fe fue porque amó al mundo. Amó al mundo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, necesitamos dinero, ¿no? Y debemos trabajar para ganarlo. Pero la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ya necesitamos dinero, pero no debemos amarlo. ¿Okay? Necesitamos un celular y Facebook también puede ser útil, ¿sí o no? Sin embargo, hay muchos cristianos que están tan metidos en esas cosas que sus corazones se alejan cada vez más del Señor. El mundo pasa, quiere decir, el mundo desaparecerá y nos arrepentiremos mucho del tiempo en que hayamos estado apartados de la obra de Dios por haber amado este mundo. ¿Qué dice? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Antes de que se apartara el cuerpo de Demas, su corazón ya estaba alejado y enfriado. Pensemos bien. ¿Qué significa desamparar a Pablo? Pablo estaba predicando el Evangelio, ¿no? En verdad, cuanto menos uno sufre por el Evangelio, más agradable se le hará el mundo. ¿Okay? Lamentablemente, muchos hermanos dejaron la iglesia y al Señor por la misma razón que Demas. Quizás ellos podrían decir, aunque yo no iba a la iglesia, aún así
he seguido leyendo la Biblia y orando. Así que no es que yo dejo al Señor. ¿Qué opinan ustedes? Pero eso me parece que no es más que una excusa para sí mismo. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor, la casa de Dios. Y el Evangelio se predica por medio de ella. Demas es un ejemplo para enseñarnos a no ser como Él. ¿Qué? Demas tuvo un buen comienzo, pero un mal final. ¿Sí? Vamos a aferrarnos a la iglesia hasta el final y vamos a encontrarnos con el Señor habiendo trabajado para el Evangelio. ¿Sí? Ahora, veamos al segundo personaje, Lucas. Solo Lucas está conmigo. ¿En dónde? ¿En dónde? Hasta en la cárcel de Roma. ¿Sí? Lucas fue la única persona que estuvo al lado de Pablo hasta su último momento, antes que ser decapitado en la cárcel de Roma. En esa historia, solo Lucas está conmigo. En esa historia, primero, podemos ver la gracia de Dios para con Pablo. ¿Qué oficio tenía Lucas? Médico, muy bien. Os saluda Lucas, el médico. Amado. Y Demas. Segunda de Timoteo y Colosenses, entre ellas, ¿cuál fue escrita más tarde? ¿No? Bien. En ese momento, miren bien, en los momentos cuando Pablo escribió esa epístola a los colosenses, tanto Lucas como Demas estaban trabajando para el Evangelio y la iglesia, ¿verdad? Pero Demas, amando este mundo, al final se separó de Pablo. Y Lucas era un médico que podía curar y cuidar la salud de otros. Así, Dios hizo que Lucas, médico, se quedara junto con Pablo hasta el final. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una enfermedad. ¿Qué enfermedad? Entonces, vamos a imaginar. Podríamos pensar, Dios es poderoso. Habría sido mejor que Dios le curara y le diera salud con su poder en lugar de darle a un médico a su lado. ¿Qué opina? ¿No? Sería mejor, más cómodo, más fácil. Sin embargo, Dios permitió que Pablo siguiera con la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Busquemos segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me exaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Mientras que el apóstol Pablo realmente estaba muerto, fue arrebatado hasta el tercer piso. Perdón. Tercer cielo. Tercer cielo. Tercer cielo. Es decir, el paraíso. ¿Puede hablar coreano o no? Ok, ¿compréndeme? Paraíso. En ese lugar oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esto significa que recibió maravillosas revelaciones directamente de Dios. ¿Sí? Y Dios lo devolvió a la vida porque aún tenía obras que hacer, Pablo. Pensemos de nuevo. Él fue al paraíso cuando estaba muerto y después de oír palabras maravillosas de Dios, volvió a la vida. Entonces, definitivamente fue una experiencia que lo enorgullecería a sí mismo, ¿no? Pero para ser usado por Dios, uno debe tener una conciencia limpia y ser humilde. Porque Santiago capítulo 4 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso, Dios le dio un aguijón en su carne, en la carne. Aguijón, ¿qué es esto? Pica, ¿verdad? ¿No? Hace dolor. Se refiere a una enfermedad que causa fuertes dolores en el cuerpo. Pero lo expreso como un mensajero de Dios o no. De Satanás. ¿Qué es esto? ¿Sabe la historia de Job? ¿No? Así como Satanás hizo sufrir a Job, pero realmente Dios le permitió afligirlo, ¿no? La enfermedad de Pablo también era así. A pesar de que era un mensajero de Satanás, pero Dios lo usó para humillar a Pablo. Él suplicó a Dios que lo sanara. Así, Señor, por favor, sufro mucho porque mi cuerpo está en gran dolor. Elimínalo de mí. También, si estuviera sano, podría predicar el evangelio más fuertemente. Así que, por favor, dame salud. Sin embargo, Dios, que estimaba y amaba tanto a Pablo, lo quería usar preciosamente. Por eso, dejó en él esa enfermedad, para que no se enorgulleciera. Pero cuando Pablo hacía un largo viaje, cuando iba a la cárcel, e incluso justo antes de que muriera, Dios puso a Lucas, el médico, a su lado siempre. Esta fue la gracia de Dios para con Pablo. Pensemos otra vez en Lucas. Tal como es ahora, en los antiguos tiempos también un médico era respetado y habría podido ganar mucho dinero, ¿no? No obstante, después de haber recibido la salvación, él entregó su vida a Dios. Escribió 2 libros de la Biblia, Lucas. El Evangelio de San Lucas y Hechos.
En San Lucas se describe detalladamente desde el nacimiento de Jesús, su infancia, sus enseñanzas y hasta su muerte y resurrección. Además, Hechos, para escribir el libro de Hechos, era necesario acompañar personalmente a Pablo en sus 3 viajes misioneros. Por supuesto, no fueron viajes turísticos, tampoco cómodo para nada, sino que sufriendo intensos dolores tuvo que resignarse a morir, ¿no? Y al final, cuando Pablo fue llevado a Roma como prisionero, Lucas también fue con él y lo acompañó hasta la cárcel. Pensemos, carnalmente, la vida de Lucas se arruinó completamente, ¿no? Después de conocer a Pablo. Pero, así como Dios usó preciosamente a Pablo, también fue con Lucas. Busquemos Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 41. Mateo capítulo 10, versículo 41. Leamos juntos. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Pablo fue apóstol y profeta, ¿no? También un hombre justo usado por Dios. Cuán gloriosa será la recompensa que le dará Dios. Entonces, ¿qué recompensa recibirá Lucas? Estoy seguro de que recibirá la misma recompensa que Pablo. ¿Qué creen que es lo más importante que debemos aprender de Lucas? Él fue un colaborador de principio a fin, de inicio a final. Podemos decir que Lucas tuvo un buen inicio y un buen final. Busquemos Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Leamos juntos. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del inicio. Hasta el fin del inicio. Nosotros fuimos salvados en Cristo, nos convertimos en los suyos y somos participantes de Cristo. Este es el inicio de nuestra fe, ¿no? Y también lo importante es cómo será nuestro final. Muchos dieron que recibieron la salvación, se bautizaron y asistieron e hicieron servicio para la iglesia por un momento, por un tiempo. Sin embargo, si no están con la iglesia ahora y un día llegan a estar de pie ante el Señor, ¿creen que serán alabados? No lo creo.
No lo creo. Antes, ok, qué bien. ¿Hacía bien? Y lo más importante es ahora. ¿Cómo está ahora? Y el final. Lo más importante y valioso es, por favor, permanecer en la iglesia hasta el final y vivir con el Señor. ¿Sí? De inicio a fin. El ejemplo que nos da Lucas es el de un compañero que padeciendo junto con Pablo lo ayudó desde el inicio hasta el fin. ¿Sí? Ahora, veamos cómo fue el último personaje que nos queda, Marcos. ¿Okay? Marcos. Él también fue un colaborador de Pablo al inicio, pero en el camino lo dejó por un tiempo. A pesar de todo, afortunadamente, al final Marcos quedó registrado como un obrero valioso. Mis amados hermanos, si no podemos vivir como Lucas y si nuestra fe se ha debilitado y caído por un momento, espero que nos recuperemos como Marcos y así encontrarnos con el Señor. Busquemos Hechos capítulo 12. Vamos a aprender sobre Marcos. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Hechos 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Puesto que en la Biblia aparecen varias personas con el mismo nombre, tenemos que distinguir bien a quienes se refieren. Aquí, María no se refiere a la madre de Jesús, sino otra mujer, ¿no? Y Juan, este Juan no es Juan el Bautista ni el apóstol Juan, sino completamente otra persona, ¿no? El otro nombre de este Juan era Marcos. Juan Marcos, ¿ok? En la casa de su madre María, los apóstoles y discípulos del Señor se reunían frecuentemente para orar. Pensemos, por supuesto, hubiera sido difícil, muy difícil, dejar que muchas personas entraran a su casa, porque mientras que se quedaban ahí, tenía que invitarlos con comida y varios servicios, ¿no? Además, sobre todo, era una época en la que el rey Herodes estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Okay? Herodes ya había decapitado al apóstol Jacobo y había encarcelado a Pedro para matarlo. Eso significa que era muy riesgoso, peligroso para María, su familia y sus bienes, porque varios cristianos, especialmente los apóstoles, estaban reunidos en su casa para orar, es decir, en la casa de Marcos. María tenía una fe tan buena y así como Timoteo imitó la fe de su madre, Marcos también creció como un buen siervo del Señor,
viendo la fe de su mamá. Versículo 25. Versículo 25. Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí, Saulo fue el nombre original del apóstol Pablo, ¿no? Bernabé también era llamado apóstol, sí. Este joven Marcos recorrió un largo camino para la obra del Señor. Acompañó a estos dos hombres y trabajaron juntos. En realidad, Marcos era el sobrino de Bernabé. ¿Qué dice? Bernabé, Marcos era el sobrino de Bernabé. Capítulo 13, Hechos capítulo 13. Hechos 13, versículo 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí ellos se refieren a Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo los envió a diversas regiones para que predicasen el Evangelio. Así que tuvieron que hacer un largo viaje y pasar por muchos sufrimientos y peligros. Aquí Juan, Marcos, ¿verdad? Él los acompañó en ese viaje. Si el apóstol Pablo nos hubiera invitado a nosotros, hermano, vamos juntos a un país lejano para predicar el Evangelio y consolar a los hermanos, vamos. Realmente habría sido algo tan glorioso y nos habría gustado seguirlo. Sin embargo, en ese entonces era demasiado complicado, doloroso y peligroso viajar una distancia tan larga. Nunca habría sido un viaje cómodo en auto. De esta manera, Marcos partió con estos dos apóstoles, Pablo y Bernabé, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero, leamos juntos, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Lamentablemente, Marcos se dio por vencido en el viaje y volvió a Jerusalén. ¿Qué significa? Quiere decir, volvió a su casa. ¿Por qué? Ciertamente, Marcos también debió haber sabido desde el inicio que este viaje no sería fácil. Sí, pero en la realidad fue demasiado doloroso y aterrador que renunció a viajar más con ellos. Hasta ahí no más. No quiero acompañar a ustedes. ¿Cómo fue Marcos al principio?
aprendió la fe de su madre y desde muy joven los apóstoles y otros cristianos se reunían en su casa para orar juntos. Y cuando era joven iba con Pablo y Bernabé y se había ido lejos a predicar el Evangelio. El inicio de Marcos fue tan bueno como el inicio de Lucas y el de Demas. Sin embargo, se dio por vencido en el proceso tras sufrir dificultades y se apartó de Pablo y regresó solo. Después, Pablo y los demás siguieron este primer viaje misionero. Tras muchas adversidades, ellos viajaron la distancia de 2.300 kilómetros por 2 años. 2 años. Pablo estaba sano. A pesar de que Pablo mismo tenía una enfermedad, acabó ese viaje. Creo que Pablo se había decepcionado de Marcos. Y no mucho tiempo después de haber regresado, Pablo se estaba preparando para irse de viaje nuevamente. Capítulo 15, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. A través del anterior viaje misionero, muchos hermanos de varias regiones recibieron la salvación. Y ahora Pablo estaba preocupado de cómo les estaba yendo y si las iglesias estaban creciendo bien. Por eso quería visitarlos otra vez, pero esta vez tenía que recorrer más distancia que el primer viaje. E iba a ser un reto más difícil. Versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. ¿Qué dio Bernabé? Ok, está bien. Y esta vez también llevemos de nuevo a Marcos con nosotros. Quizás fue porque era su sobrino. Sin embargo, Pablo no estaba de acuerdo. No, Marcos no. ¿No te acuerdas? Él se rindió ante una situación difícil y regresó solo a su casa, dejándonos a nosotros. Pero, ¿por qué lo quieres llevar otra vez? No, Marcos, no. Versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué? Vamos. Quiero preguntarles esto. ¿Qué creen que era lo correcto, el pensamiento de Bernabé o el pensamiento de Pablo? ¿Dos? Ambos parecen haber tenido cierta razón. Es verdad.
me parece, el carácter de Bernabé es similar de carácter de hermano Saúl. Mire, por un lado, aunque Marcos fue débil y renunció durante el viaje, el deseo de Bernabé de darle otra oportunidad parece más misericordioso. ¿Sí o no? Más misericordioso. Por otro lado, Pablo consideró que Marcos todavía era incompetente para este viaje, porque iba a ser mucho más importante y difícil que el anterior viaje. Una vez más, ¿de quién opinión es correcta? Ambos. Lo más importante, no debían separarse. ¿Okay? Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Hasta aquí. Tal desacuerdo. En otra traducción dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Okay. Bernabé tenía un buen corazón, Pablo también. Su opinión tenía razón, su opinión también. Ok, puede ocurrir un desacuerdo, hasta conflicto, pero jamás debe separarse. Ahora, gracias a Dios, ok, hermano Jorge, yo, hermano otro, ya, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo para la obra del Señor. Ok. Simple. No, a veces no lo creo, hermano, no quiero. Puede ser. ¿No? Mire, Bernabé, ¿qué hizo? Bernabé tomando a Marcos, vamos Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor. El punto muy lamentable es, sí, Bernabé también había hecho una obra grande como Pablo, tanto que al principio su nombre, ¿sabe?, estaba escrito antes como Bernabé y Saulo. ¿Me debo entender? Antes, ¿cómo está escrito? Pablo y Bernabé, no. No, Bernabé y Saulo. ¿Okay? Pero por causa de ese conflicto, finalmente y lamentablemente, Bernabé se separó de Pablo y después su nombre ya no aparece más en la Biblia. Imaginemos, cuán avergonzado se habría sentido Marcos si hubiese escuchado este conflicto de los dos. Estaba escuchando, ¿no? Pablo dijo, no debemos llevar a Marcos. Al menos Marcos debe haberse enterado más tarde de que Pablo y Bernabé se habían separado por su culpa, ¿no? Seguramente le habrían vuelto los recuerdos vergonzosos, ¿no? Lo habrían desanimado. Por mi error,
Nuevamente, espero que entiendan el significado de este gráfico. Su inicio era bueno. Pero, entonces, ¿cómo cambió Marcos posteriormente? Volvamos al pasaje principal de hoy, segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Procura venir, por favor, pronto a verme. Pablo sabía que moriría pronto. Por eso, quería que Timoteo viniese pronto para verlo. ¿Okay? Timoteo. Y versículo 11. Solo Lucas está conmigo. ¿Qué dio? Toma. ¿Qué significa? Traiga. Venga junto con Marcos. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Las personas a que Pablo anhelaba ver antes de morir en la cárcel eran Timoteo. Procura venir pronto a mí, a verme, y Marcos. Timoteo y Marcos. Marcos inicialmente era débil y poco confiable, pero más tarde se convirtió en un hombre útil para la obra de Dios. Aunque hubo un momento cuando cayó en el camino de la fe, se recuperó y creció hasta llegar a ser un buen obrero del Señor. Marcos fue un hombre con un buen final. ¿Qué? Buen final. Y quiero que sepan que hubo la ayuda de alguien para que Marcos pudiera recuperarse y llevar un buen final. ¿Quién cree que fue el que consoló a Marcos y lo ayudó a levantarse de nuevo? ¿Ah? ¿Bernabé? Pedro. Busquemos Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Al final de su carta, Pedro saludó a los hermanos y dijo: Marcos, mi hijo, os saludan. Quiere decir que Marcos estaba con Pedro. Y así como Pablo amaba tanto a Timoteo, llamándolo mi hijo, Pedro también amaba mucho a Marcos. ¿Sí? Mi hijo. Mi hijo. Yo creo que Pedro pudo comprender mejor el dolor y el desánimo de Marcos que cualquiera. ¿Por qué? Pedro sabía muy bien
la profunda vergüenza de una persona fracasada. La noche antes de Jesús muriera, Pedro prometió audazmente al Señor: a pesar de que todos los demás te abandonen, yo te seguiré hasta el final. Por más que muera, no te negaré. ¡Qué bien! Pero cuando la gente golpeaba al Señor, Pedro lo negó, hasta lo maldijo. Mateo capítulo 26 dice: entonces Pedro, comenzó a maldecir. ¿A quién? A Jesús, y a jurar: no conozco ese hombre Jesús. Y enseguida cantó el gallo. En Lucas capítulo 22 dice: en ese momento, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¡Wow! ¿Puede imaginar? No conozco a Jesús. Yo maldigo Jesús. Ese momento. Wow. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salieron fuera. Lloró amargamente. Pedro era tan cobarde y negó a Jesús. Sin embargo, el Señor lo aceptó nuevamente. Le dio una nueva oportunidad y lo levantó como un gran apóstol. Entonces, Pedro, que recordaba su vergüenza y la misericordia del Señor, acogió a Marcos con amor como su hijo. Vamos a hacer un teatro. Imaginemos, Marcos le confesó a Pedro: fui de viaje con Pablo y de verdad era muy difícil. Así que me detuve en el camino. Me fui a la casa dejándolo. Por eso Pablo y Bernabé discutieron fuertemente y hasta se separaron. Soy realmente un inútil. ¿Cómo se habrá sentido Pedro al escuchar estas palabras? Mira, Marcos. Tu fracaso y debilidad no son nada comparado con lo que le hice al Señor. Puedo entender completamente la tristeza y vergüenza que sientes. ¿Sabes por qué? Porque yo hice algo peor que tú. Así, Pedro verdaderamente podía comprender y consolar a Marcos. Y le compartió el amor que había recibido del Señor. Como resultado, Marcos pudo recuperarse y cambiar. Y luego llegar a ser un valioso obrero. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuál es el segundo libro? El Evangelio de San Marcos. Ese Marcos escribió el Evangelio de San Marcos. Era débil. Pero su final
fue muy bueno. Vamos a comparar. Temas es una persona que tuvo un buen inicio, pero un mal final. Mientras que Lucas tuvo un buen inicio y también un buen final. Y por último, Marcos se desanimó débilmente en la carrera de fe, pero tuvo un buen final. Por favor, recordemos, a través del ejemplo de Demas, Dios nos advierte. No deben apartarse de la iglesia y el evangelio por amar al mundo. ¿Okay? Y a través de Lucas nos enseña el ejemplo de la fe. Ustedes sean obreros preciosos que caminan con la iglesia y el evangelio hasta el final siempre. Y por medio de Marcos, Dios nos alienta y nos da esperanza. Porque nosotros también hicimos una promesa de seguir al Señor. ¿No? Pero, ¿acaso en el camino no le hemos fallado o tenido una experiencia vergonzosa? Nunca. Muchos, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios, Él nos da otra oportunidad y nos anima. Recordemos, Elías, David, Jonás y Pedro, todos son hombres que tuvieron un buen comienzo, pero también experimentaron grandes reveses y caídas en una parte de sus vidas, ¿no? No obstante, Dios los levantó y llegaron a tener un buen final. Ciertamente, la misericordia y el amor de Dios pueden cambiarnos a nosotros de esta forma, por más que seamos débiles y nos caigamos. Por favor, amados hermanos, piensen en este inicio como el día en que recibimos la salvación, el día de salvación. Porque de todos modos, nuestro verdadero comienzo ante Dios es ese día, es su cumpleaños, no importa mucho. Entonces, ¿cuándo será el final? Puede ser el día en que moramos o el día en que el Señor venga y estemos delante de Él. Si es así, ¿cómo debería ser nuestra vida? ¿Como temas? Algunos hermanos al principio hablaban muy bien, trabajaron duro y parecieron predicar el evangelio, pero ahora se han atrasado y no avanzan. Como Demas. En cambio, algunas hermanas al inicio no eran tan buenas en la fe, pero con el tiempo han asistido esforzadamente a la iglesia, se han acercado a la palabra y participando en servicios desde pequeños, ¿no? Han crecido en la fe. Yo deseo que el final de todos nosotros y de nuestra iglesia sea así también. Reflexionemos sobre nosotros mismos. Cada uno de ustedes, por favor. ¿Cómo he cambiado hasta ahora? Yo recibí la salvación ese día. Hasta ahora, ¿cómo he cambiado? He progresado que el inicio, o más bien
retrocedido. Seamos aquellos que tienen un buen final. Si han estado como Lucas hasta ahora, que bien, continúen por favor. Sigan así hasta el final. Y si nuestro corazón se ha inclinado a amar al mundo por un momento como demás, no nos apartemos más del Señor y levantémonos otra vez. Y aunque seamos débiles como Marcos, presentémonos ante el Señor como aquellos con un buen final. Lo más importante no es cómo era antes, cómo está ahora y cómo será el final. Vamos a terminar la prédica de hoy. Oremos juntos. Gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra. Somos hijos del Creador del mundo y estimados en tus ojos. Haznos recordar tu gracia y nuestra posición gloriosa en ti y la esperanza del reino eterno. Por favor, Señor, guarda la fe, salud, paz y familia de todos los hermanos y que nadie se caiga en esos tiempos pecaminosos. Y ayúdanos para que podamos superar bien todas las dificultades con fe y paciencia y fortalécenos para avanzar cada día. Te pedimos, Padre, tu ayuda para que los hermanos que han recibido la salvación recientemente crezcan bien en la iglesia y para que los hermanos que están alejados de la iglesia regresen ante tu amor. Nosotros también servirte a ti con todo nuestro corazón y queremos edificar nuestra fe, nuestra iglesia y nuestro templo. Vamos a trabajar unánimes y más fervorosamente para salvar las almas y para tu gloria. Señor, bendice, por favor, nuestra iglesia para que se levante firmemente, ejecute tu santa obra, salve a muchas almas y glorifique tu nombre. Padre Santo y Misericordioso, queremos que bendigas a los trabajadores que están edificando tu templo y que nos permitas salud y protejas a todos nosotros hasta el próximo encuentro. Hemos orado en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.